La mañanera de Ángel correspondiente al martes, segundo día laborable de la semana en curso. La verdad es que ya éramos muchos y parió la abuela, dice el conocido refrán. También cito en este momento una expresión que solía decir el Cuervito Zamora, una persona que fue durante muchos años cronista de la ciudad de Hermosillo. Él tenía expresiones chuscas, por ejemplo, en vez de decir bolas don Cuco, que es una expresión muy sonorense, él decía esferoides don Refugio. Pero había una que reflejaba muy bien, de acuerdo a esos dichos de los rancheros del norte de Sonora, que decía, o él la pronunciaba, decía: agárrate Genoveva que vamos a cabalgar. Esta es una expresión, como decía, muy de rancheros, cuando la esposa del ranchero va en ancas, es decir, va en las ancas del caballo. Entonces, cuando él ya le iba a meter galope al caballo, le decía: agárrate Genoveva que vamos a galopar. Y entonces los rancheros lo que sucede es que la esposa o la novia o la hermana o la hija, lo que sea, se agarraba bien de él. Y eso daba a entender que había una alta posibilidad, una alta probabilidad, perdón, de que se cayera del caballo en caso de no agarrarse bien del jinete. Entonces por eso solía él decir: agárrate Genoveva que vamos a galopar. Yo creo que sería aplicable esa expresión hoy y podría yo, parafraseando al Cuervito Zamora, decir: agárrense mexicanos que vamos a galopar. ¿Por qué utilizo esta expresión? Por lo que estamos viendo y más bien padeciendo. Lo que ya conoce usted es una gobernación sin rumbo, sin un objetivo claro, una gobernación que es un conjunto de desatinos y ocurrencias de una sola persona, además en un gobierno unipersonal, un gobierno de un solo hombre que pretende implantar el pensamiento único. Diría alguien: bueno, Ángel, ¿qué de malo tiene que el gobernante quiera imponer su visión en torno al crecimiento de la economía, a las cuestiones sociales? Sí, siempre y cuando ese pensamiento o esa visión fuere algo acorde con la realidad tanto de la economía como del ambiente político-social del país que gobierna. Pero aquí no hay relación alguna entre lo que algunos llaman las ideas de López, que no son ideas, son tonterías, son disparates sin pies ni cabeza. Hoy, a poco más de 15 meses de iniciado su gobierno, los frutos de esa forma de disque gobernar están a la vista de todos. Tirios y troyanos, mexicanos y no mexicanos. Bueno, al grado tal de que la agencia Bloomberg dio a conocer en un cable que a instancias del embajador de Estados Unidos en México convocó a embajadores de algunos países europeos y también al embajador de Canadá para discutir, como resultado de la preocupación, de lo que se ha dado en llamar la visión energética del gobierno de López, si es que hay algo que pudiere calificarse así. La verdad es que no existe. No hay una visión energética, no hay una visión acabada, integral de López sobre la energía. A veces se impone Bartlett, a veces Romero, a veces Nale, pero al final de cuentas aquello es un batidillo que resulta ser una capirotada de ocurrencias, siempre teniendo como común denominador esas ideas disparatadas, una visión de los años 60 y 70 del siglo pasado. Ayer, la mezcla mexicana de petróleo de exportación, el barril, se cerró en $24.43. Dice, bueno, pues está muy bien. Pues sí,
estará muy bien para un país que quizá sus costos de explorar, perforar, extraer y vender el petróleo sean de 5 o 10 dólares, cosa que es muy difícil en estas condiciones. Pero cuando nuestro país anda en las vecindades de los 25, de 23 a 25 dólares y en algunos casos de ciertos pozos más elevado todavía el costo de extraer un barril de petróleo, con todos los costos inherentes a ese resultado, por supuesto. El viernes mismo, el 28 de febrero, cerramos en 35.75, si no estoy equivocado. Y la semana, el promedio semanal fue, 35.75 cerramos, y en la semana previa fue 39.76. Pero si le doy el precio del 30 de enero fue 48.37. Es decir, 6 semanas o 5 semanas después estamos en 24.43. Pero diría uno, bueno Ángel, pero va a subir. Si tuviéramos esa certidumbre, yo diría, está bien. Pero resulta que la única certidumbre que tenemos es que va a bajar todavía más. ¿Por qué? Por esta situación que se ha generado entre Rusia por una parte y Arabia Saudita por la otra, donde los resultados de ese enfrentamiento, que posiblemente dure un tiempo más o menos prolongado, parecerá afectar, o parece que va a afectar, a países que prácticamente nada deciden en el mercado internacional del petróleo, como es el caso de México. En 24.43, el peligro para las finanzas públicas de Petróleos Mexicanos es imposible. Deje usted de ocultarlo, siquiera de maquillarlo. Con 24.43 no solo peligran las finanzas de Pemex, sino también de alguna manera indirecta peligran las finanzas públicas. Imagínese usted que ahorita le voy a decir, el 3 de enero de este año, el precio de la mezcla mexicana era casi 59 dólares. Ahorita, ayer, para ser más exactos, fue menos de la mitad, de 58.88 a 24.43. Ese diferencial de 30 y tantos dólares, casi 35 dólares, es la medición o es la medida del desastre que es Petróleos Mexicanos. Si ahora le doy a usted los datos de las pérdidas reportadas, reflejadas en su estado de resultados, que se dieron a conocer hace unos cuantos días, pues el panorama es de desastre. Pero eso tiene un efecto también muy pernicioso que vale la pena señalar. La caída de la paridad peso-dólar. Es un factor esta situación del precio de la mezcla mexicana de petróleo. Es un factor. Y hay otros internacionales porque debemos aceptar y entender que el peso, su valor frente a la divisa norteamericana, no se fija por los intercambios que hay entre México y Estados Unidos, sino que es una divisa, es un aspecto positivo, pero también es negativo en este caso, de lo que sucede en el mercado de divisas en el mundo. En esas condiciones, pues, si el dólar sube de precio en el mercado mexicano, es decir, ahorita cerró ayer a 21.72, no sé a cuánto irá a cerrar hoy en el mercado, pero eso significa que el servicio de la deuda externa del sector público federal va a costar más, va a ser más elevado, va a ser una presión extra en las finanzas públicas. También algunas importaciones necesarísimas para terminar ciertos productos o productos de consumo masivo subirán de precio y eso tendrá un efecto también en la inflación y por lo consiguiente también en las tasas de interés y así se van a ir las cosas. Pero López, desde lo más profundo de su ignorancia económica, sale y dice, se va a recuperar el peso, porque tenemos finanzas públicas sanas. Falso de toda falsedad. No tenemos finanzas públicas sanas. Es una mentira esa, expresada
solamente por alguien que su guía es una profunda ignorancia de cómo funciona el mercado cambiario, cómo funciona la política monetaria. Es decir, López es un ignorante total en estos temas. Entonces por eso suelta cualquier ocurrencia, las cuales, pues algunos de sus seguidores, algunos, no muchos, pero algo le entienden al tema, y en vez de salir a decir y rebatir esa tontería que expresada por el presidente le causan un daño a la confianza, más todavía, más mezcla, diría el maestro, callan por cobardía, complicidad, oportunismo, vaya usted a saber, e incluso también por ignorancia. En estas condiciones, pues, el panorama que se ve, al menos para las próximas 2 o 3 semanas, el panorama luce negro o muy negro, si es que es posible encontrar ese matiz en ese color que se define como la ausencia de color. En términos cromáticos, el negro es la ausencia de color. Pero López feliz ríe, desmerece el movimiento de las mujeres, se burla, le echa la culpa a los conservadores, lo que usted guste y mande y que ya conoce quizá mucho mejor que yo. Pero hay un hecho que permanece. La suerte de Pemex está echada. Es una empresa en quiebra total, insalvable, y que además está arrastrando al fondo del precipicio a las finanzas públicas y con ese arrastre también a una muy buena parte de la economía mexicana. Y las consecuencias, no crea usted que tardaremos mucho tiempo en verlas. Ya verá usted allá por mayo, junio, de continuar la situación como a la fecha, lo que vamos a estar padeciendo. ¿Y qué hará López si es que todavía estuviera en la presidencia de la República? Yo tengo otros datos. Le dejo a usted entonces esta pregunta. ¿Qué hay que hacer en México hoy, en el aquí y ahora, para detener esta sangría, para detener este camino cuyo rumbo claro únicamente es al fondo del precipicio? ¿Qué hacer para detener esto? ¿Tendrá usted acaso la solución? ¿O al menos alguna idea? ¿Por qué no la expone? ¿Por qué no la comenta con sus amigos? Quizá sea la respuesta buena, pero por lo pronto existe la incógnita. ¿Cómo vamos a detener esta tragedia que nos lleva al país, a su economía y al futuro de millones y millones de mexicanos al precipicio? Muchas gracias por su atención y lo espero mañana miércoles en las mañaneras de Ángel, las buenas. Gracias.